Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical. El día de hoy vamos a ver el estudio número 26, que corresponde a la unidad de la iglesia, sus oficiales y ordenanzas. Recordemos que vimos a los oficiales, al pastor, a los diáconos. También vimos una de las ordenanzas, que es el bautismo, y vamos a seguir en este orden de ideas con lo que es la Cena del Señor, un símbolo conmemorativo. Bien, para tener en cuenta, hermanos, el texto básico se encuentra en 1 Corintios 11, 23 al 34. Y el texto para memorizar se encuentra en 1 Corintios 11, 26. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La verdad central también nos dice que cada vez que celebremos la Cena del Señor anunciamos el mensaje de su muerte y su segunda venida por medio del compañerismo de los redimidos. Bien, sabemos, hermanos, que el bautismo pues es un simbolismo en el cual nosotros damos testimonio de la conversión que tengamos. En este caso, hermanos, pues vemos que el bautismo pues es una parte de una ordenanza en la cual pues nuestro Señor Jesucristo nos mandó a realizar. Y el bautismo, hermanos, pues es una ordenanza iniciadora, ¿sí?, de las demás ordenanzas que se han de celebrar. El bautismo se celebra una vez, pero la Cena del Señor se celebra varias veces. Algunas iglesias pues lo celebran cada mes, otras iglesias cada 2 meses o cada año. Ya eso depende pues de la organización de la iglesia. La Biblia pues no menciona cuántas veces al año o qué fecha en especial se tiene que llevar a cabo esta ordenanza. Sin embargo, hermanos, pues ahorita por cuestiones de lo que es la pandemia, pues nosotros no la hemos llevado a cabo pues durante este tiempo que hemos estado en pandemia. Pues sabemos que por cuestiones de salubridad, pues sí tenemos que suspender esta situación, que ha sido pues una situación pues que no tenemos bajo control. Bien, vamos a examinar las palabras de Pablo a la iglesia de Corintio con respecto a esta celebración. Nos dice aquí que tiene 2 elementos. Él relata la cena de Jesús se celebró con sus discípulos y expone los abusos que existían y explica el espíritu en el cual se debe observar la cena. Muy bien. En el punto número 1 nos dice que la Cena del Señor tiene un origen. ¿Cuál es este origen? Vamos a verla en 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 26. Vemos aquí, hermanos, que la iglesia primitiva, nos dice aquí, frecuentemente era celebrada como parte de una comida conocida como la fiesta de amor. Ágape, véase Judas 1:12. Cuando la comida era celebrada en el Espíritu del Señor, había compañerismo en el cual todos se daban cuenta de su unidad de Cristo. Era un ambiente apropiado para tomar los elementos del pan y la copa. Pero en Corinto, hermanos, la situación había cambiado. Vemos que aquí nos dice que se había vuelto una deshonra porque grupos comían separados de los otros, y en esta cena del Señor pues manifestaban orgullo, facciones y mundalidades. Otros llevaban al exceso, hermanos, de embriagarse en esta cena que vamos a analizar. Y otros se quedaban con hambre. Y pues Pablo dirige unas palabras acerca de la Cena del Señor. Versículo 23a dice: porque yo recibí lo que también he enseñado. Bien, aquí Pablo nos está diciendo que recibió, por lo tanto, existe una revelación divina, ¿sí? Entonces, Pablo recibe una revelación directa de lo que se está dando aquí. Versículo 23
B y 24. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. El cuadro de la última cena, hermanos, es el que se nos viene a la mente, donde pues nuestro Señor Jesucristo pues empieza a repartir el pan diciendo pues que este es su cuerpo. Ojo, no estamos hablando de las doctrinas como lo son la consubstanciación, ni la transubstanciación, donde se menciona que literalmente el pan o el pedazo de pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que se lleva en la Eucaristía. Es muy importante. Es muy importante señalar esto. ¿Por qué? Porque el pan no es el cuerpo de Cristo. El pan es una representación, un simbolismo, donde pues Jesús estaba haciendo participar a los discípulos en este proceso, en este simbolismo, donde pues estaba explicando precisamente que en ese momento o después su cuerpo pues iba a ser golpeado, iba a ser lacerado, iba a ser partido, ¿sí? Jesús comparte con los discípulos, haciendo la comparación entre Corinto y esta cena, pues es una acción de compañerismo. Recordemos que ellos estaban celebrando la Pascua, y la Pascua pues es una celebración familiar, una celebración en la cual pues reúnen a varios familiares. Entonces vemos que pues no eran familiares de nuestro Señor Jesucristo, pero estaban recibiendo ese compañerismo, esa aceptación de Cristo. Dice aquí, es más que la carne visible. Dice, el pan representa la personalidad completa de Jesús. Tomar el pan simboliza nuestra necesidad de alimentarnos de Cristo, quien murió, pero ahora vive. Y nos dice, haced esto en memoria de mí. Debemos interpretar la palabra memoria no como algo pasado, sino algo que está siendo constante. Es decir, que la celebración no es de algo que pasó, sino es una celebración que se está haciendo de recordatorio de alguien que está vivo, que es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo pues tuvo un sacrificio, pero ese sacrificio no se quedó solamente en la tumba. Dice, recordamos su muerte dándonos cuenta de que su sacrificio es cada vez más pertinente y que Él vive hoy y está sentado a la diestra del Padre. Versículo 25. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La palabra importante o clave aquí pues es pacto. Recordemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí. Esto lo tenemos en Éxodo 24:7. Aquel pacto pues no fue efectivo. Sabemos que este pacto pues era a través de la sangre, de los sacrificios, de los holocaustos. Y Dios pues habló que este pacto no era efectivo y que iba a ser un nuevo pacto. Tal es así que lo menciona en Jeremías 31:33. En Jesús se cumple esta profecía, donde antes se usaba la sangre de los animales con motivo de holocausto, con motivo de perdón de pecados, y ahora pues la sangre de Cristo es suficiente para salvarnos. Entonces, Jesucristo dio su sangre o dio su vida y simboliza pues la profundidad del amor de Cristo para nosotros. Ok, haciendo un recuento entonces, el pan simboliza la necesidad que tenemos de Cristo, mientras que la copa o el vino simboliza la profundidad del amor de Cristo para con nosotros. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, una situación a futuro.
Primeramente, pues donde tenemos lo que es la fe de que Jesucristo va a volver a venir. Pero también es un acto evangélico. ¿Por qué? Porque estamos anunciando la muerte del Señor como sacrificio por nuestros pecados. Es un mensaje solemne, es un mensaje que proclamamos no como una derrota, no como un Dios muerto, sino más bien como un Dios que revivió y que un día va a venir por nosotros. ¿Sí? En Mateo 26:29 Jesús dice que no beberá más de ese fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el día de mi Padre. Es decir, sabemos y recordamos que nuestro Señor Jesucristo pues va a venir un día. Y vamos a ver, hermanos, la celebración de la Cena del Señor como el punto número 2. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice aquí, la descripción de la primera cena del Señor presenta la solemnidad con la cual siempre se debe observar. Y Pablo amonesta a los corintios, con el propósito de hacerles celebrar la cena correctamente. El comer o beber indignamente no es participar de ninguna manera indigna. Es participar de una manera indigna. Quiero puntualizar esta situación. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, hermanos, que toda su vida han mencionado pues que no van a tomar de la cena porque son indignos. ¿Quién es digno para tomar de la cena? La realidad es que nadie es digno por sus propios méritos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos dignos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto, o sea, no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras que nosotros nos hagamos dignos, porque si no, pues nadie tendría por qué estar tomando de la cena del Señor, de estar compartiendo. La situación está así, hermanos. Dice, los corintios habían hecho una burla de esta cena, por tanto fueron culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Su manera de comer la cena constituyó una blasfemia contra el Señor mismo. Dice, las palabras de Pablo hasta la fecha nos exponen la importancia de la reverencia. Podemos tomarla, aunque nosotros somos indignos, todos sí podemos con gratitud observarla dignamente. ¿Qué pasa aquí, hermanos? De acuerdo con algunos comentaristas, hermanos, nos habla de que en ese tiempo, o en el tiempo de la iglesia primitiva, se observaba lo que eran las comidas fraternales junto con la cena del Señor. Es decir, hacían un banquete en el cual pues se llevaba a cabo la comida y mientras estaban en la comida pues celebraban la cena del Señor. ¿Qué pasó aquí con Corinto? En esta cena fraternal, hermanos, pues empezaban a hacer comidas, a hacer grupitos entre estas personas y empezaban a emborracharse. Entonces, ¿qué situación daba o qué situación tomaba en este tipo de escenas? Pues buscaban el hecho de tomar esta cena, pero pues ya embriagados, y hacían todo tipo de desperfectos. Entonces aquí, hermanos, pues es lo que está advirtiendo el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, si ustedes se fijan, ya no se lleva a cabo la cena del Señor así, o sea, con una cena fraternal. Se lleva pues como un momento solemne. Algunas doctrinas pues sí lo aceptan así, pero ya no se lleva a cabo de esa forma. Versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así el pan y beba de la copa. La naturaleza de esta celebración, hermanos, pues es precisamente no celebrarla pues en pecado. Pero
no por no celebrarla en pecado, no la vamos a celebrar. Es el momento, hermanos, de reconciliarnos con Dios, de reconciliarnos con nuestros hermanos, de acercarnos a la mesa del Señor. Y es un momento, hermanos, que por eso nosotros lo conocemos como de fraternidad, de comunión. De hecho, así le llamamos. Vamos a llevar a cabo pues, la comunión. ¿Por qué? Pues porque todos estamos en comunión con Cristo como hermanos. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer y beber sin discernir el cuerpo del Señor significa no distinguir lo que es la cena. Es participar en ella, dice, como si fuera cualquier comida. Es quitarle pues ese aspecto de reverencia, esa situación solemne, y acarrear pues condenación, no condenación sino castigo como disciplina. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, acarreó alguna consecuencia para ellos el hecho de estar comiendo indignamente pues la cena del Señor. Dice, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vemos que el examen previo pues viene del versículo 28 que ahorita leí. Dice aquí, los creyentes de Corintios no estaban satisfechos con su vida, no se daban cuenta de la relación entre su carnalidad y el castigo que muchos sufrían. Entonces, lo indigno, hermanos, pues es precisamente no darse cuenta del pecado que se estaba llevando a cabo. ¿Qué tal estaba esta situación? Que ellos pues hasta se embriagaban y hacían cosas indebidas en la cena. Versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, dice que es una disciplina, que no es un capricho, sino es para nuestro bien. Los corintios, hermanos, pues eran hijos de Dios, pero pues Dios disciplina, eran desobedientes y eran hijos. Entonces Dios los disciplinaba, precisamente por esto Dios les castigó para que no tuvieran peor juicio. Dice, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Será una parte de la práctica donde no esperaban al hermano, donde se juntaban en grupos. Dice, es interesante que aquí se da por sentado que la cena del Señor es una experiencia de la iglesia. La idea de tomar elementos como un rito privado es completamente ajena a la enseñanza del Nuevo Testamento. Era una práctica en la cual había comunión con Dios y con otros cristianos. Y por último, hermanos, nos dice, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis a juicio. Dice Pablo aquí de manera negativa lleva a la iglesia a pensar en la naturaleza verdadera de la cena. Sigue la amonestación, dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en donde comáis y bebáis? Dice el versículo 22, dice, no es para satisfacer hambre, la cena del Señor no era un lugar para la glotonería y la disensión de algunos de los miembros. Cuando celebramos la cena del Señor debidamente, pues pensamos en el sacrificio, pensamos en lo que hizo Cristo por nosotros. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Dice, la iglesia observando la cena del Espíritu de Cristo proclamando el Evangelio hasta que Él venga. Entonces aquí, hermanos, pues nos hace un llamado para ser conscientes de lo que nosotros pues debemos de hacer en la cena del Señor, en la cual pues debemos de comportarnos dignamente y entender pues lo que se refiere con esta situación. Bien, hermanos, nos vemos la próxima con el favor de Dios. Que el Señor les bendiga.